Seguramente todos hemos visto en el cine y en los libros de historia medieval la figura de un hombre encapuchado con un hacha, dispuesto a ejecutar un castigo o una orden de pena capital impuesta por las autoridades competentes de la época. Un hombre con apariencia terrorífica y, para la percepción de cualquier persona, un hombre frío, sin sentimientos, sanguinario y enfadado. Pero lo cierto detrás de este trabajo es que no era tan fácil desempeñar esta labor, pues no muchos se atrevían a ocupar esta profesión y varias veces hombres del común fueron obligados a ocupar el cargo de verdugo. Y ni qué decir de los trastornos mentales que acarreaba acabar con la vida de centenas de personas. ¿Alguna vez te has preguntado quién era ese hombre encapuchado? ¿Qué hacía en sus ratos libres o cuando no habían ejecuciones? ¿Será que tenía familia? ¿Será que disfrutaba su trabajo? Pues hoy vamos a conocer la historia detrás de este oficio tan necesario como odiado. Primero debemos conocer el significado de verdugo. La palabra verdugo proviene del latín virgutum, que a su vez proviene de viridis, que significa verde o vigoroso, y se empleaba para referirse a una rama cortada aún verde usada para propinar azotes. La persona encargada de azotar a los condenados era llamado ajusticiador o sayón. Con el tiempo y con el uso de los verdugos para castigar, pasó a llamarse así a la persona que utilizaba la mencionada fusta para flagelar. En la antigua Roma, por ejemplo, el trabajo de verdugo era ejercido por funcionarios públicos llamados lictores, aunque en algunos casos los esclavos eran obligados a cumplir ese rol. A inicios de la Edad Media, el oficio de verdugo en su mayoría lo ejercía una persona que era obligada por las autoridades. En algunos países europeos, al no haber nadie que quisiera desempeñar este oficio, se llegaba a un acuerdo con algún condenado a muerte para que ejerciera esta labor y así alargar un poco más su vida. En la Edad Media se empezaron a practicar las ejecuciones públicamente para dar escarmiento a la comunidad, pero con el tiempo las ejecuciones se volvieron un completo circo. La gente pregonaba desde muy temprano en la mañana que iba a haber una ejecución y las personas se disputaban las primeras filas al lado del patíbulo. Incluso se cuenta que en la España medieval muchos asistían con una bota de vino como si de una corrida de toros se tratase. Y aquí es donde entra a desempeñar su papel el verdugo. El verdugo era una persona conocida y juzgada públicamente, vistas con temor y recelo. Vivían al margen de la sociedad como personas indeseables. Durante una ejecución, la familia del condenado generalmente negociaba con el verdugo algunas monedas con el fin de que el reo sufriera lo menos posible el tormento. Las leyes obligaban a acabar con el culpado en menos de 3 golpes, pero en caso de que el verdugo fallara y el reo quedara agonizando, era el verdugo quien moriría por parte de la muchedumbre. En caso de que sobreviviera, las autoridades los castigaban con el encarcelamiento. Los verdugos tenían familia como la gente normal, pero esta debía sufrir el rechazo social solo por el hecho de que su padre o esposo ejerciera un odioso cargo que, como se mencionó anteriormente, era impuesto a la fuerza. Generalmente se les obligaba a vivir en casas fuera de la ciudad. No se les permitía pisar una iglesia. Sus hijos eran excluidos de las escuelas y no tenían contacto social con otros niños. Además, era habitual que se concertasen matrimonios entre familias de verdugos, pues nadie más quería mezclarse con ellos. El repudio y la sensación de un personaje maldito se hacía evidente cuando el verdugo asistía a los mercados públicos. Sus manos eran vistas como un mal augurio por estar manchadas por la muerte. Se creía que las manos causaban podredumbre como las manos de los leprosos. No se les permitía tocar ninguna mercancía, sino que tenían que señalar con una vara lo que querían comprar, y a la hora de pagar, quien recibía las monedas del verdugo debía santiguarse 3 veces. A esto hay que sumarle que el salario recibido era una miseria, se pagaba por ejecución y las ejecuciones no eran tan frecuentes como se pudiera pensar. Esto llevó a que muchos verdugos se ganaran el sustento retirando y limpiando los cadáveres de animales de granjas y vías públicas, limpiando letrinas y pozos negros, cobrando impuestos a los leprosos y prostitutas. Con la aparición de la Inquisición, se les otorgó otros trabajos como la tortura de prisioneros o la amputación de dedos o manos. Paradójicamente, cuando la ejecución era ordenada por la Iglesia, se consideraba que el verdugo era absuelto de sus pecados.
Pese a estos problemas y debido a que era muy difícil encontrar un candidato para esta labor, en el siglo XVII, en Inglaterra, se decidió dotar de una máscara a los verdugos, no para causar pavor, sino para preservar su anonimato y así poder vivir de forma apacible entre los ciudadanos. Además de que se mejoró su salario y se le dio el estatus de funcionario público, profesionalizando así este oficio. Con estos beneficios, muchos carniceros experimentados se ofrecieron a prestar este servicio, y con el paso de las décadas, este trabajo empezó a heredarse de padre a hijo, dando inicio a las dinastías ejecutoras. Cuando el hijo de un verdugo profesional alcanzaba los 19 años de edad, empezaba su entrenamiento practicando golpes de hacha sobre calabazas. Cuando el golpe era perfeccionado, se pasaba a practicar con animales vivos, generalmente perros, hasta que era declarado listo para ejercer su futura profesión como decapitador humano. Muchas ciudades concedían cuantiosas recompensas a los verdugos que llevaran a cabo su trabajo de la forma más eficiente y limpia. Esto hizo que muchos verdugos se convirtieran en auténticos expertos de la anatomía humana. Para el siglo XIX, y empujados por la necesidad económica o la mala fortuna, y viendo los buenos salarios que ofrecía este cargo público, personas con educación como maestros, médicos, militares o abogados se postulaban a las plazas vacantes de verdugo cuando se presentaban convocatorias. Si el video te gustó, no olvides suscribirte y darle like para más videos así. Hasta la próxima.